Bien, hoy vamos a hablar un poquito de los reducers, los slides y el toolkit que tiene React Redux. Ahí te van a ir aceptando. Pasa que está re lento internet todavía, pero vamos a ir hablando mientras tanto. Hoy entonces vamos a saber qué son los reducers y para qué o cómo funciona con Redux. Después vamos a usar los Redux Toolkit, pónganlo todo en silencio. Que lo que hace los Redux de Toolkit nos ayudan a la definición con funciones más chiquitas y cómo vamos a ir diseñando un estado global de la aplicación en React Native. ¿Cómo podríamos aplicar el principio de separación de responsabilidades? El principio de separación de responsabilidades es estado, lógica y la experiencia de usuario. Mejor dicho, interfaz de usuario, no experiencia de usuario. ¿Cuándo debemos usar Redux? ¿Y cómo compararlo con otras alternativas, como por ejemplo la clase pasada habíamos visto Context, la Context API? O sea, a ver, acá hay aquí un dilema de los programadores, digamos. ¿Qué está bien y qué está mal usar? Si ustedes me preguntan a mí, Context se puede usar en algunos momentos de la aplicación, con cosas muy básicas que lo podemos usar para lo que es la parte de la configuración inicial de la aplicación. Sería guardar el estado de que sí, la realidad es no uso context, digamos, con Async Storage o con MMKD, era la otra que la ustedes. Así que, ¿cuáles son los fundamentos principales que tenemos ahora que ya sabemos cómo funcionan los estados de la aplicación, cómo la aplicación trabaja cuando inicia la primera vez que carga, cuando cambia una variable, etcétera, etcétera? Nosotros tenemos que entender qué son los reducers. Y lo único, o lo más fácil, lo más sencillo para describir qué son los reducers, es que es una función que recibe, es una función que se usa para recibir parámetros, por ejemplo, que es el estado actual de ese contexto que estamos queriendo entender. El estado actual, ya sea contexto le llamo a una variable o a un estado actual de algún objeto, y una acción, que la acción normalmente es que cambie algo, y lo que hace no es que cambia la variable en sí, sino sí por detrás, en la base de datos, cambian los datos, pero no es que te modifica ese Redux, no es que te modifica ese reducer sobre el estado de esa variable en particular, o que hay una variable en particular. No, hace una copia y te envía el actualizado, te devuelve un nuevo estado. ¿Qué pasó en el original? No, o sea, creo que, o sea, es una pregunta muy buena, creo que va quedando tipo un registro de cómo va cambiando los estados. Sí, pero igual no es que es súper accesible. O sea, No, queda como un remanente, ¿no? esto hay varios principios que van cumpliendo, entonces vamos a ir con el avance ahora de la clase, vamos a ir entendiendo un poquito esto. El reduce es una función que recibe el estado y la acción. El estado sería, como ya lo veníamos viendo acá, que nosotros tenemos el use state, que recibe el estado de la variable y
una acción, setear, modificar, hacer algo. Entonces, tiene que quedar en claro que un reducer no modifica el estado original. No modifica el estado original, ¿está? Eso tiene que quedar claro. Siempre va a devolver una nueva copia del estado. De ese estado va a devolver una nueva copia. Yo creo que se van pisando las copias, es como que... Se van solapando. Sí, se van sobreescribiendo. Va quedando la última, digamos, siempre. Bien. Esto lo que hace es respetar el principio de inmutabilidad, se llama. Para eso se usa, básicamente. Los reducers básicamente vienen del mundo de lo que es funcional, todo lo que son las funciones. El nombre normalmente proviene porque en JavaScript existe algo que se llama array.prototype.reduce, con E, no con R al final. Reduce. Bien. Y normalmente ya existía eso. Y en Redux ese acumulador es el estado. Y la función del reduce es el reducer. Básicamente eso. ¿Cuáles son las características claves del reducer? Una característica no tiene, o sea, no se puede llamar por fuera, no puede haber o no se puede cambiar nada por fuera de esa función, sí o sí. Es inmutable, que quiere decir que nunca va a mutar el objeto estado, siempre va a retornar el mismo, o sea, uno nuevo, siempre te va a retornar una copia, uno nuevo. Actualiza los datos del objeto, pero no cambia nunca su estructura ni su comportamiento de nada. Actualiza los datos, ¿no? Exacto. Bien. Está frío tu mate. Predecible, dado que el mismo estado más la acción siempre va a retornar un mismo resultado. O sea, no un mismo resultado en cuanto a la variabilidad que tenga el estado, sino un mismo resultado. Siempre te va a retornar o un string, o siempre te va a retornar o un número, siempre te va a retornar un objeto que tenga esta estructura. O sea, nunca va a mutar y siempre va a ser predecible esa parte. Y se llama que puede ser componible. ¿Por qué? Porque pueden combinarse muchos reducers. Eso es lo bueno de esto. Y estos reducers se pueden combinar muchos en uno más grande inclusive. Pero ya vamos a ir viendo eso para que tengan en la cabeza. Ya vamos a ver qué es lo mejor y qué es lo peor. Los errores más comunes al usar reducer, nosotros vamos a, muchas veces queremos, ya les había comentado, por ejemplo, un error muy común al usar reducer es, por ejemplo, acá en la pantalla ustedes ven que está el user y yo puedo agarrar y ponerle a este user, vamos a suponer que tiene una variable que se llama name y yo quiero hacer esto. Esto es el error más común porque no se hace de esta manera. Nosotros para cambiar tenemos que usar la acción de cambiar, que es el set user. Yo no puedo ir a modificar el objeto directamente que está acá, que es el estado este. Esto es un estado. En realidad no es un objeto, es un estado. Y no se toca el estado como sí, que es lo que les estoy contando. Ni en este useState, que esto ya viene con React, ni en el reducer, que es de React Redux. No es lo mismo, pero estamos hablando casi del mismo. O sea, nosotros no podemos hacer esto. Esto está mal. Se tiene que hacer a través de la función que nosotros querramos setear eso. Bien. No se puede hacer console log o set timeout dentro de los reducers. Eso no existe. O sea, no se pueden hacer llamadas a la API, por ejemplo, dentro de un reducer. No existe. Esos son los errores más comunes que pueden. Tipo, queremos consologuear algo que está pasando adentro. No se puede hacer. Adentro del reducer, no. Sí lo podemos hacer en otro lugar, perfecto, pero adentro del reduce, no.
Y tampoco se debe, bueno, eso no es tan importante. Y acá vienen, ¿por qué usaríamos? O sea, existe Redux y Redux Toolkit, se llama. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué se usaría Redux Toolkit? Hay unos problemas muy tradicionales con Redux, que es que, si bien es una librería muy poderosa, pero en su forma original tienes muchos boilerplate. ¿Saben lo que son los boilerplate? Son estructuras que deben, o sea ¿nadie escuchó hablar de boilerplate? ¿Sí? ¿No? ¿Ah? ¿No? Los boilerplate son estructuras que ya vienen, es como un esqueleto de algo, de una estructura, y vos tenés que cumplir ciertos parámetros para utilizar Redux, por ejemplo. Y no podés salirte de esa estructura estándar que tienen. En cambio, o sea, es como que, por ejemplo, tenés acciones o tipos de acciones, tenés acciones para crear digamos, el Redux o los reducers. Después tenés reducer manuales y tenés, por ejemplo, switch infinitos. Entonces, todo esto con Toolkit se soluciona con el Redux de Toolkit. Lo que hace es, nosotros simplificamos el código, básicamente, y podemos usar mutaciones seguras, donde nosotros podemos crear los slices, o sea, ahí es donde viene uno de los primeros conceptos, que podemos crear slice, podemos crear async chunks, se llama, y configurar nuestro store. Y ahí en el store nosotros podemos manejar lo que queramos, podemos manejar async store, mmkb, o el que usted quiere en SQLite, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el create slice? Que es lo primero que nosotros tenemos que saber. A ver si tengo por acá un slice. Nosotros no estuvimos trabajando, pero ahora vamos a ver bien. Un create slice lo que hace es automatiza la creación de el estado inicial de una, o sea, el estado inicial de un estado, vale la redundancia. Por ejemplo, un objeto que cuando inicia nosotros decimos, bueno, si recién es la primera vez que inicia mi aplicación, yo quiero que el tema por default sea dark mode. Y después, si el usuario lo quiere cambiar, lo cambia, por ejemplo. Entonces, ese initial state, ese estado inicial de ese objeto, lo que hace nosotros, lo podemos setear gracias al create slice. Los reducer son funciones puras y nosotros podemos hacer tipos implícitos a nuestro antojo, digamos. Un slice lo que es una sección, o sea, del contexto global o del estado global de nuestra aplicación, es una porción chiquitita de un grupo, por ejemplo, de los usuarios. Por ejemplo, de, no sé, un slice de contactos, un slice de usuarios, un slice de... Podemos tener como súper modularizada nuestra aplicación. Podemos hacer slice de todas las entidades que nosotros creamos correspondientes. Esa entidad dentro va a tener un objeto, o sea, un objeto o un payload o parámetros que va a recibir, a eso es lo que voy. Y esos parámetros pueden tener un initial state, que es cómo va a inicializar la primera vez, si va a iniciar, por ejemplo, un usuario cuando se loguea, cómo tiene que inicializar al principio, antes de que se loguee. Todo falso para que vaya al inicio de sesión, todo nulo, todos los campos vacíos. Entonces va a parar al o crear usuario o iniciar sesión. Una vez que yo inicio sesión y obtengo los datos de ese usuario de mi API,
ahí recién yo le voy a setear la información del usuario. Por ejemplo, yo quiero guardar del usuario que me interesa el email, quiero guardar el token, quiero guardar el nombre, el apellido, el tipo, el número de documento, no sé, campos que después yo voy a necesitar en mi aplicación para hacer llamadas a mi backend. Bien. ¿Por qué son importantes los slides? Los slides nos van a organizar el código a nosotros, van a encapsular la lógica, por ejemplo, la lógica del dominio, authentication, user, como le dije, contacto, producto, etcétera, y lo que nos va a ayudar es a evitar conflicto con nombres de acciones. O sea, yo puedo tener en un slide acciones para los usuarios y en otro lado puedo tener acciones para los productos y va a ser lo mismo. Pero va a estar encapsulada la lógica en cada uno de los slides que yo tenga y no se van a pisar. Vamos a poder reutilizar el código y lo que está bueno también es que se pueden hacer muchos testing unitarios. O sea, vamos a poder hacer muchas pruebas para que no falle nuestra aplicación. Bien, y acá les voy a mostrar cómo se hacen los slides. Yo tengo acá unos... algo ya preestablecido. Quiero ver si puedo abrir mi aplicación. Quiero abrir mi aplicación para mostrarles cómo tenemos nosotros. ¿Puede ser un toque de uno de esos? Sí, sí. Bueno. Bueno, hay muchas maneras, o sea, la realidad es que hay muchas maneras de crear los slides, pero, o sea, yo no le voy a decir háganlo de esta manera o háganlo de otra manera. ¿Por qué? Porque inclusive yo estoy usando en un proyecto de una manera y en otro proyecto de otra manera. En un proyecto yo tengo acá una carpeta, por ejemplo, que la llamo Redux, ¿no es cierto? Y dentro de Redux yo tengo, por ejemplo, los slides. Otra carpeta que se llama Slides. Y dentro de Slides voy creando cada uno de estos tipos de comprobación de los estados o de manejo de los estados. ¿Qué me pasa? En otro proyecto tengo algo como, por ejemplo, algo que se llama Feature. Una carpeta que se llama característica. Dentro de esa carpeta es como que voy dividiendo. Por ejemplo, users, y dentro de user puedo tener más de un slice, porque puede ser que nosotros necesitemos tener más de uno. ¿Qué pasa? De esta manera, en la que tengo en otro proyecto, que ahí les puede servir esto que les estoy comentando, es que yo acá voy a tener todos los slides juntos y puede que si en mi aplicación crece o sea, se haga muy grande mi aplicación, yo voy a tener como todos los slides ahí y me voy a perder. En algún momento yo voy a querer buscar un slide y voy a estar 3 horas para encontrar cuál es el slide, porque a veces tienen casi el mismo nombre, entonces como que puede ser que te pierdas. Igual vamos con esta. Le voy a poner un ejemplo, lo que yo voy a tener acá dentro de slides, por ejemplo. Vamos a poner user. User slides.typescript. Y voy a copiar el que tengo acá, como para mostrarle. Fíjense que esto es lo que voy a... O sea, me va a dar error por todos lados porque tengo que
instalarlo. Pero yo le estoy queriendo mostrar cómo se utiliza. La idea es que esto después ustedes en su proyecto lo puedan utilizar. El slice lo que tiene es primero una acción que se llama create slice. Por otro lado, un payload action, que ya van a ver para qué existe. Y en este caso yo, por ejemplo, tengo el store, ya lo manejo en conjunto con el slice. En otra aplicación que yo estoy usando, el store no lo manejo en el slice, sino que el store lo manejo en otros archivos. Por eso es como que pueden llegar a ver después en otras aplicaciones o cuando empiecen a hacer algunos cursos más avanzados, digamos, de esto, se van a dar cuenta ustedes que pueden organizar de otra manera y encapsular el código de otra manera. Entonces, fíjense que lo que yo hago acá es, ya estoy llamando al storage, que es el mmkb store. Ahora les voy a mostrar igual cómo hago esa inicialización del storage. Después tengo, por otro lado, vamos a hacer así. Dentro de la carpeta Redux, tengo un archivo que se llama store. Este archivo que se llama store, yo acá voy a configurar mis reducers, digamos, o la inicialización de estos reducers. Y acá voy a tener el root state, que sería el estado global, por así decirlo, y el dispatch. Y fíjense que a ver, ¿dónde estaba? Acá está. El user slice lo que va a hacer es, yo puedo llamar a un servicio que fetchar los datos, voy a tener un fetch que voy a llamar a una API para obtener la información. En algún lugar yo voy a decir, che, quiero que vayas y llamen. Todavía no vamos a llegar a esa parte. Pero, ¿qué pasa? Fíjense que yo tengo una interfase que se llama área, porque es un objeto. El área tiene un identificador. Yo esto lo necesito para otras cosas. O sea, no se enrosque de lo que dice acá, pero estos son objetos, básicamente. Este es el estado del usuario. ¿Cómo va a estar comprendido el usuario? El usuario tiene un UID, significa que es un identificador único que me genera automáticamente, que tiene una serie de caracteres fijos y me lo genera el Authenticator de Google. El usuario tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un email, tiene un tipo de documento, un número de documento, la foto de perfil, está, digamos, vinculado. Esas son las variables que a mí me interesan. Bueno, fíjense esto, que acá empieza lo lindo. Esto en realidad, lo que les estoy enseñando es para que ustedes apliquen en su aplicación. Vale la redundancia, que lo apliquen en su aplicación. Bueno, fíjense que yo estoy declarando un user slice. Fíjense esto, que es importante, y es igual a un create slice. El create slice viene del toolkit de Redux, que yo importé. Y esto lo que recibe es un objeto. Un objeto que en primer lugar tiene el nombre del slice. En este caso yo estoy usando para los usuarios. Tiene un estado inicial, que el estado inicial es el que declaré acá arriba. Claro, es la definición del objeto de cómo va a estar mi interfaz. Fíjate que esto es una interfaz, ¿se entiende? O sea,
Viene todo precedido por instancia que yo voy realizando. Y por otro lado, dice reducer. Hay una definición muy clara de qué va a hacer. El reducer es ¿qué va a hacer mi slice? O sea, setear los usuarios, modificar los usuarios, borrar los usuarios. O sea, acá yo voy a toda la... El set user lo que va a hacer es recibir un state, va a recibir el estado, ¿no es cierto? Y ese estado, a su vez, va a estar acompañado por una acción que es el payload. El payload son las variables que yo le voy a mandar cuando yo en la TSX, sería, yo estoy en la vista del login, por ejemplo, ahí yo voy a mandarle una acción y esto es lo que que estoy haciendo set user. ¿Qué payload recibe? En este caso tiene que venir un UID, un name, un last name, un email, todo esto. Si algo no viene, va a haber un error. Eso es lo que está bueno. ¿Por qué? Porque TypeScript es fuertemente tipado y nos va a putear si no le mandamos algo de lo que necesita que llegue sí o sí. Bien, entonces, fíjense que lo primero que yo hago acá es al state que yo creé, al user state, yo le asigno las variables que vienen por el payload. Pero, a su vez, acá mismo yo guardo en el store. En esta misma lógica, yo ya estoy guardando en el store. Puedo guardar las sync stores, en SQLite, puedo guardarlo en MMKB, que es lo que estoy usando acá. Y es así de simple. Storage, que es lo que viene por defecto de acá, que es la variable, storage.set UID, porque es clave, valor. Es una clave, valor. No es que ustedes van a tener una relación con una tabla. Esto es un JSON, exactamente. Entonces, fíjense que acá figura que si el payload no vino el ID, le voy a dar un string. O, en este caso, que es un arreglo o un objeto de, digamos, ay, no me sale, de compañías, yo le voy a setear un arreglo vacío. Pero fíjense otra de las cosas, que esto es string, se guarda en string dentro de nuestra base de datos, muchachos. Porque esto es texto plano. La base de datos no acepta otra cosa que no sea texto plano. Por eso acá dice JSON.stringify. Estoy convirtiendo el JSON a string. ¿Estamos? Eso creo que es la duda que tuvo Pato ahí, que si llega vacío, no si no llega. Si llega vacío, se le pasa un string vacío. Un string vacío, no si no llega, pero directamente arriba, vacío no llega nunca porque la parte anterior que tiene que ser así. Sí, pero puede ser que se puede dar el caso. Después vamos a ver, se puede dar el caso. Después, otro tema, fíjense que yo tengo la primera acción que yo tengo es set user. La segunda acción es clear user. ¿Cuándo acepto el clear user? Bien ahí. ¿Se entiende o no? Cuando cerrás sesión, no cuando se elimina el usuario, cuando cerrás sesión, vos necesitas que esto se vacíe para que el próximo usuario no haya nada y diga, che, tenés que iniciar sesión. Acá vos vas a saber que vas a necesitar iniciar sesión. Entonces, lo que vas a recibir en el clear no es que vas a recibir los parámetros. Lo único que vas a recibir es, en este caso, ojo, vamos por parte. El usuario en la aplicación es uno solo, muchacho.
Es un usuario, soy yo, estoy logueado. Entonces, por eso, cuando llamo al clear state, no hace falta que yo tenga que ir a buscar a alguien. Lo único que voy a hacer es borrar directamente todas las variables. Voy a poner en nulo todo y la base de datos tengo que eliminarla. Tengo que poner delete, delete, delete. Todos los parámetros que yo había hecho lo pongo delete. Chao. Eso es todo lo que voy a hacer. No voy a hacer otra cosa. En caso lo tengo que modificar, por ejemplo, un producto, si en el payload tengo que mandar, por ejemplo, el identificador del producto. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. ¿Me siguieron? ¡Está caliente! Bueno, fíjense lo que hago ahora. Fíjense esto que hago ahora ahí abajo. Estoy exportando dos constantes. La primera constante es el set user, que está acá, y la segunda constante es el clear user. Pero ¿de dónde? De mi user. Fuera de este lugar, ¿se entiende? Bien, ahora, fíjense que lo que estoy haciendo acá yo es un fetch user, pero, a ver, vamos de vuelta. Yo no quiero... esto se puede separar, la lógica. Le estoy mostrando una aplicación que normalmente yo puedo usar el fetch acá porque no necesito crear otro lugar para ir a hacer. Entonces yo directamente cuando exporto, yo estoy exportando acá un fetch user y como ya tengo el archivo user slice dentro, o sea, importado en donde lo voy a usar, voy a llamar a esta constante de función definida que tengo acá, que la puedo reutilizar en muchos otros lugares. Entonces, por eso hice la llamada acá, pero la lógica no está acá. Acá solamente llamo y disparo, hago un dispatch de set user y con la información que me viene, guardo, seteo los datos dentro del slice. Y el slice lo que va a hacer es guardar en la base de datos y va a actualizar el estado de ese usuario. Básicamente eso es lo que hago. Y después hago un export default user slice reducer. Bien. Fíjense que ahora yo lo que tengo que hacer es importar eso. O sea, yo los slices los tengo que importar. Acá está el user slice. Y el user slice se llama el reducer user. Fíjense que acá yo le puse como nombre user. Si yo le pongo como nombre user slice, yo acá también tengo que ponerle como nombre user slice. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, fíjense ahora lo que voy a hacer. Ahora sí está rico el matech. En utils, yo debería crear, un segundito que voy a copiar para no estar haciendo el código. En utils, yo voy a crear algo que se llama mkv storage.typescript. ¿Qué hago? Fíjense lo fácil que es llamar a la base de datos del mmkv. El async storage también es fácil, pero esto es súper sencillo. Y fíjense lo que yo hago acá. Hago un solo lugar de la definición y después en todos los lugares uso el set, el remove, o no me acuerdo que era obtener, obtener un campo por la clave para después setear ese campo exclusivo. Fíjense lo que hago acá. Yo digo, bueno, importo el mmkv del React Native mmkv que lo instalé con el npm install. Hago un new mmkv y traigo o exporto la constante storage, que esa constante storage que estoy exportando ahí es la que estoy usando acá arriba, fíjense, es esta. ¿Se entiende? Y esa storage es la que yo hago acá, storage.set.
Pero ¿por qué hago el punto set? Porque yo voy a exportar estas soluciones que dice grabar en MMKB, obtener de MMKB y remover de MMKB. ¿Está? O sea, yo la voy a tener disponible a todas estas funciones en cualquier lugar de mi aplicación. ¿Está? Bien. Hasta ahí se entendió todo lo que venimos haciendo, ¿no es cierto? Bien. Ahora les quiero mostrar cómo usamos esto. Lo que vamos a hacer es, fíjense esto. ¿Cómo se usa esto? Yo lo que tengo acá, pasa que estos hooks, bueno, vamos a hacer un nuevo hooks acá que se llame Storage Hook. Fíjense lo que voy a hacer acá para que ustedes entiendan bien. Acá le vamos a cambiar Redux. Sí, está bien. Pasa que acá usamos barra SRC. Miren esto. Nosotros acá tenemos, primero que nada, de React Redux, vamos a traer el use dispatch y vamos a traer el selector. Y vamos a traer los root state, o sea, acá vamos a tener dentro de cualquier lugar, dentro de nuestra aplicación vamos a tener todos los slices, o sea, gracias a esto, al root state. Y vamos a tener el app dispatch también que está acá en donde yo hoy les estuve mostrando, porque yo exporto el app dispatch, que es el store dispatch, y retorno el root state, que son todos los stores que tengo actualmente. ¿Está? O sea, yo estoy exportando de esa manera la configuración. Pero fíjense acá en el Store Hub, lo que vamos a tener es, o sea, yo en la pantalla que necesite utilizar, yo directamente les quiero mostrar cómo lo usaría. Login. Vamos a copiar este login. Vamos a poner acá. Vamos a ir acá. Login. Vamos a pegarlo acá. Esto es solamente para mostrarles. Fíjense, me va a dar un montón de errores acá, obviamente, porque no tengo un montón de archivos que tengo que usarlo. Pero fíjense que acá lo que yo hago es traigo el use dispatch, acá es de source, barra src. Fíjense que yo traigo el store hooks, sin S en este caso. Fíjense que traigo el use app dispatch, que exporto, y el use app selector, que también estoy exportando de ese hub. Entonces, yo acá voy a tener mi dispatch. Y fíjense lo fácil que es actualizar el usuario. Lo único que voy a hacer es, tengo el token, listo. Actualizo el usuario, por ejemplo, con el token. ¿Hago un fetch al token? Hago un fetch primero al token. No es que haga un fetch al token, perdón. Vamos de vuelta. El usuario se loguea, en este caso lo que hace el usuario se loguea. Cuando el usuario se loguea, va a tener un token. Le va a devolver, Google te devuelve un token. Al devolverte un token, yo puedo hacer un fetch user con ese token. Porque lo único que voy a recibir arriba es, estoy recibiendo el token de este usuario, voy a devolver los datos. Entonces, fíjense que yo en fetch user, o sea, hago un dispatch, y el fetch user que yo lo traje del user slice, que está por acá, vamos a donde era que está, acá está user slice. Fíjense que yo tenía el fetch user acá está, recibe un token, mando el token, y me va a devolver el usuario logueado, mi usuario logueado. ¿Se entiende? Esto lo que hace es genera o dispara que se setee el estado del usuario. Entonces, automáticamente, en la pantalla del login, luego acá, una vez que se ejecuta esto, yo ya tengo todos los datos del usuario. O sea, por arte de magia, si está bien programadito, voy a tener todos los datos del usuario. Al tener todos los datos del usuario en esta sección, o sea, yo ya puedo empezar a trabajar y ya puedo hacer lo que yo quiera.
bueno, estás logueado, tenés la compañía, tenés esto, tenés otro, te dispara la pantalla inicial de la aplicación. Cuando llega a la pantalla inicial de la aplicación, puedo ir a buscar, por ejemplo, todos los contactos de este usuario. Y le muestro la información ahí de ese fetch. ¿Se entiende? Como por ejemplo, cuando te metes en una aplicación que ya, digamos, iniciaste sesión, pero te volvés a meter una vez que reiniciar la aplicación, por debajo la autenticación se hace normalmente con ese fetch. Utilizando el token bar, recoge los datos, hace un proceso de autenticación y si está todo bien te lo va a tener. Sí. Lo que más o menos funciona así, pero por otro lado lo que vota o lo que plantea el compañero acá es, si yo cierro la aplicación, y vos no cerraste sesión, vos cerraste, muchas veces fíjense que, a ver, hay aplicaciones donde vos cerrás, matás la aplicación y te cierra sesión automáticamente. ¿Cuáles son esas? Bien, con Banking, Mercado Pago, está perfecto. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que necesitan más seguridad, porque viene cualquiera, agarra tu teléfono y se envía plata, por así decirlo. Por eso, depende de qué tipo de aplicación hagan ustedes. Si es una aplicación de una red social o lo que sea, ustedes no van a necesitar cerrar la sesión. Yo mato la aplicación, cuando la abro, vuelvo a abrir. Pero normalmente por detrás nosotros no estamos viendo lo que sucede, que es, por ejemplo, ustedes tienen un token. Ese token quiere decir que ustedes ya están logueados. El token puede vencer, pero su sesión no. O sea, el token puede estar vencido para hacer llamadas a la API, para obtener información, pero su usuario está logueado en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes de hacer un fetch a la API, lo primero que se pregunta es, che, ¿no está caducado el token? Si está caducado, lo renuevo. Y automáticamente, una vez que renuevo, ahí recién hago el fetch, porque si no me va a dar un error de 401, un autorized. ¿Se entiende? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? Todo lo que necesiten pueden preguntar ya. Yo te podría buscar los books que no quedaron grabados de la clase anterior. ¿De qué clase La anterior? clase anterior, la última clase no se te va a grabar. Sí, se grabó todo. Pero, En la otra clase, me olvidé de subir nomás el coso. Perdón, me olvidé de subir. Igual está el repo. Está el repo también. Otra cosa importante, fíjense que acá tengo cómo se podría hacer el árbol, cómo podríamos hacer el árbol nosotros del directorio, por así decirlo, de esto. Nosotros podríamos tener dentro del source, esta es otra manera también de almacenar la información. Hay muchas maneras. Source, dentro de source, metemos una carpetita que se llama store. Dentro del store tenemos el store.ts, que ya lo había mostrado yo hoy, en donde dice Redux. También puedo poner el root reducer.typescript y dentro tener los slices. O sea, son diferentes maneras de organizar nuestro proyecto. Ustedes tienen que optar por la mejor. En otro proyecto yo tengo, por ejemplo, como les dije, feature. En vez de store, tengo feature y ahí dentro de feature tengo, por ejemplo, out. Y adentro los slides de out. Contact, adentro todos los slides de contact. Porque puede ser que tenga muchos más de un, o sea, por ejemplo, de contactos puede ser que tengas más de un slide porque necesites otras cuestiones, o sea, otros objetos que van relacionados con el objeto de contacto. Entonces, por ese motivo es que podés dividir todo esto. Bien. Ok. Pam, pam, pam. ¿Cuándo usamos Redux o no? ¿O cuándo evitarlo, digamos? ¿Cuándo tendríamos que usar Redux en React Native? Si tenemos sí, o sea, la palabra es sí, debemos usar ¿cuándo? Tenemos una aplicación mediana / grande que necesiten con múltiples pantallas, que tengamos muchos roles. O sea, cuando ustedes ya ven que tienen más de un rol los tipos de usuarios, digamos,
ahí sí o sí tienen que utilizar Redux. Cuando necesitamos, por ejemplo, hacer debugging de los estados, o cuando de un debugging estructurado, sí o sí tenemos que usar Redux. Si tenemos múltiples slices de estados complejos, sí o sí tenemos que utilizar Redux. Si manejamos muchos flujos asincrónicos, serían, por ejemplo, si una vez que viene la información de la API, tengo que procesarla, tiene que terminar, una vez que termina, tengo que hacer todo eso, sí o sí hay que. ¿Cuándo tenemos que evitar usar Redux? Cuando, por ejemplo, tenemos que compartir los datos entre un par de pantallas. En ese caso, con Context ya funciona bien. O sea, ahí es mejor usar Context porque es mucho más rápido. ¿Está? O sea, no usen Redux en todo. O sea, si ustedes van a hacer una calculadora, por ejemplo, ¿para qué van a usar Redux? ¿Se entiende? Si van a hacer una aplicación súper sencilla, no usen Redux. Si el proyecto es muy chiquito y ustedes creen que no va a escalar, no usen Redux. Bueno, nada, no voy a decir si no tienen experiencia en Redux, pero tienen que ganársela, tienen que ir a hacer eso. Bien. Ahora vamos a ir con algo mucho más allá que esto no van a aprender ni en un curso de React Native. Y esta es la parte más linda de la programación. Esta es la programación más dura, más hard, digamos. Yo les voy a enseñar acá y ustedes van a tener que hacer una aproximación. La idea son las 3:26. Yo les voy a mostrar cómo lo hacemos y les voy a pedir algo muy básico y la idea es que vemos si ustedes lo pueden hacer. Vamos a hablar de los puentes, bridging se llama. Todo lo que sea puente entre JavaScript y el código nativo que existe. El código nativo puede ser tanto para iOS como para Android. En iOS tenemos Swift o Object y en Android tenemos Kotlin o Java. ¿Qué es el bridge en React Native? Esa es la primera pregunta que ustedes se tendrían que hacer. ¿Qué es un puente? React Native, como en las primeras clases le dije, funciona gracias a que existe un puente que nos va a permitir comunicar dos entornos, JavaScript y el código nativo, ya sea Java, el código nativo de iOS o Kotlin o lo que sea. Entonces, nosotros la lógica principal, ¿qué hacemos? Partimos desde JavaScript con React Native. La lógica principal la escribimos siempre en React Native. La lógica nativa está escrita, o sea, la lógica nativa. ¿Qué puede ser una lógica nativa? ¿Qué creen que puede ser una lógica nativa? Abrir la cámara. Todo lo que interactúe directamente con el hardware del móvil. Bien, sí. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y la comunicación asíncrona vía el puente. O sea, nosotros podemos tener una comunicación asíncrona con el puente. ¿Qué pasa bajo el capó de este vehículo? O sea, cuando nosotros abrimos el capó del auto, nosotros vamos a tener, o sea, React Native corre en el bundle del JavaScript. O sea, bajo todas las normas que estén escritas sobre el módulo de JavaScript. Y tiene un solo hilo de ejecución. O sea, JavaScript, me hubiese gustado que alguien le haya dado tipo clases más avanzadas anteriormente de JavaScript para poder entender qué es JavaScript también, porque muchos acá no saben cómo funciona por detrás JavaScript. Le doy así un panorama, un pantallazo de lo que me puedo acordar de JavaScript, pero básicamente JavaScript es
por detrás, JavaScript se ejecuta en un solo hilo. Pero, o sea, o nació siendo un lenguaje de programación que se ejecuta en un solo hilo de procesamiento, digamos. Pero, ¿qué pasa? JavaScript es multihilo. O sea, ustedes van a escuchar que JavaScript es multihilo, pero de base no. Por ejemplo, .NET maneja muchos hilos de ejecución. Creo que Java también, no sé si me pueden corregir acá. Java, bien. Y vos podés tener el control de esos hilos. En JavaScript es vos podés tener 200 millones de procesadores, pero JavaScript un solo hilo va a ejecutar. Eso tiene que grabarse en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Con las nuevas lógicas que le implantaron al lenguaje de programación, se convierte en multihilo gracias a que nosotros tenemos async await, tenemos un montón de características que emula ser multihilo, pero no es multihilo de base. O sea, eso es lo que quiero que se entienda acá. Por eso está bueno que aprendan JavaScript de base, de estructura fuerte, que cómo se maneja el DOM, por ejemplo, o hay el event loop. Ustedes tienen que ver cómo funciona el event loop. Es re difícil aprenderlo, pero si lo entienden, están entendiendo cómo funciona el navegador también. ¿Entienden? O sea, hay muchos gráficos que te explican por detrás cómo funciona el event loop y todo para que se ejecute en el backend JavaScript. O sea, todo esto que le estoy diciendo es fundamental para entender ciertas cuestiones que cuando JavaScript necesita algo nativo, o sea, lo que va a pasar acá es que JavaScript va a necesitar algo nativo, va a enviar un mensaje a través de ese puente hacia el código, el código el código nativo, exactamente. Perdón que me quemé ahí. Ese mensaje va a llegar al hilo del código nativo, ya sea Java, Kotlin, Swift, Objective-C, lo que sea, y se va a ejecutar. Y se va a ejecutar en código nativo. ¿Se entiende? Esta arquitectura permite que React Native sea multiplataforma. Por eso es que nosotros podemos hacer un solo desarrollo para Android o para iOS. Pero tiene límites con este tipo de performance y asincronía, tiene límites en esa performance. O sea, hay cosas que parecen fáciles de hacer, pero tardan mucho usando este bridge, este puente. Y ahí es donde nosotros, o sea, esa es la manera que funciona React Native, ¿está? O sea, por eso es que una aplicación React Native funciona un poquito más lenta que una aplicación de código nativo, ¿está? ¿Cuándo se cree, o sea, cuándo nosotros tendríamos que crear un módulo nativo para evitarnos este puente? Tenemos un wrapper, se llama una envoltura de JavaScript. O sea, por ejemplo, no podemos llegar a la temperatura del procesador o sea, no hay a ver. Vamos por parte de vuelta. No, vamos por parte. Vos estás desarrollando algo. Si ustedes se ponen a desarrollar algo para una impresora térmica, por ejemplo, vamos a salir del mundo de telefonía móvil. Si ustedes están desarrollando algo para una impresora térmica, lo que va a suceder es que o sea, para ejecutar eso, ustedes no tienen el código o no existe el match para ejecutar el código JavaScript en esa impresora térmica. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos esa envoltura. En ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es crear nuestro propio wrapper. Bien.
O, por ejemplo, en algunos casos ustedes necesitan performance extrema, que funcione tan rápido la aplicación, y ahí es cuando el procesamiento en tiempo real del código nativo es distinto al del teléfono. O, por ejemplo, queremos, como le dije hoy al principio, acceder a funcionalidades del dispositivo que no la tiene React Native. O sea, Expo no la está brindando. No hay soporte de la comunidad, ¿se entiende? Sí, en todo tiene soporte hoy, pero hay muchas cosas que no. Bien. Hay dos enfoques para crear módulos nativos. Dos enfoques. Vamos a ver. Hay un módulo nativo clásico, que es usar el puente tradicional, que soporta Promise y Callback. Y después tenemos otro que se llama Turbo Module JavaScript Interface, que es una comunicación directa entre JavaScript y el módulo nativo sin ese puente, sin ese bridge. Son dos maneras de hacerlo. ¿Está? Bien. Vamos a hacer un paso a paso. Vamos a hacer un módulo nativo clásico. Yo le voy a explicar acá, primer paso, la idea es, si nos da el tiempo ahora, tratar de ver si lo pueden replicar. Si no andan en su computadora o no trajeron todas las computadoras, traten de los que trajeron, agruparse y trabajar en conjunto. Yo le voy a dar la demo de un paso a paso de un módulo nativo. Y después la idea es no usen GPT, muchachos. O sea, traten de sacarlo ustedes. ¿Cuál es la mejor manera? Investiguen un poquito en Google sin usar GPT. Pongan, che, ¿cuál es el sensor de tal cosa? ¿Cuál es tal cosa en Kotlin o en Java o en el lenguaje que ustedes quieran? ¿Se entiende? Entonces ustedes van a poder programar eso o por lo menos entender el código que están haciendo, porque si no, ya es fácil. Yo agarro acá, pongo un GPT, che, armame un código de tal cosa, te va a tirar, pero no. Fíjense que acá nosotros vamos a tener dentro de Android, tenemos la carpeta app, dentro de app tenemos la carpeta source, dentro de source tenemos la carpeta main, y dentro de main tenemos la carpeta Java. Y acá viene todo el proyecto, y acá está el proyecto nuestro. Entonces, dentro de nuestro proyecto, ¿no es cierto? La idea es crear ese, digamos, ese módulo. Yo lo podría poner acá, por ejemplo. Módulo de batería. Y acá adentro, la idea es el módulo de batería también tengo que tener creado dentro del main application, o sea, tengo que estar creado dentro del Kotlin y dentro del main application que tenemos acá, lo que nosotros vamos a hacer es llamar está. Bien, acá lo que nosotros vamos a hacer es
Fíjense que acá ya viene comentado acción. Eso lo que nos permite registrar en código nativo lo que nosotros queremos hacer. Luego, o sea, obviamente no les voy a dar el código acá, el ejemplo de este código, ¿no es cierto? Que investiguen un poquito, que ustedes armen el código de cómo tiene que estar escrito el módulo y cómo tiene que estar escrito el paquete. Luego, dentro de donde nosotros utilizar, o sea, para utilizarlo en nuestra aplicación, lo que nosotros vamos a hacer es, dentro del source, por ejemplo, del vamos a un nuevo archivo que les voy a mostrar cómo tiene que poner acá nuevo de React Native, y dentro de los módulos nativos y más o menos yo he creado, voy a obtener la función que está ahí adentro. Fíjense que tal una función que yo voy a poder construir sobre el material del teléfono. Entonces, y eso yo puedo mostrarlo en una vista o en lo que sea. Entonces, ¿cuál es digamos, la consigna ahora para hacerlo hasta tenemos hasta las 18 horas